Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Soy Pedro Acosta y estoy aquí con ustedes en espera de poder llevarles un programa que les sea de interés. Este programa de salud y otras cosas fue creado por el Dr. César Mella y un equipo de profesionales está aquí cada sábado a esta hora para llevarles a ustedes algún mensaje de interés. Hoy me acompaña un gran amigo, colega, psicólogo, que ha estado otras veces con ustedes. Me acompaña Gil Germán, con quien estaremos conversando de un tema muy interesante. Oigan el título que le hemos dado al programa de hoy: Haciendo conciencia de mi inconsciente. Un tema bastante profundo, pero que de una manera sencilla y clara ustedes podrán entender para conocernos un poquito mejor. Todos vamos a aprender algo este día y en la medida en que nosotros nos conocemos más, podemos funcionar mejor. Sobre esto vamos a estar hablando cuando regresemos después de la pausa. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos.
El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente. Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético. Excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad, No me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Muy bien, amigos televidentes, como les había anunciado, estoy aquí en compañía de Gil Germán. Gil Germán es un psicólogo, un profesional destacado de este país que se ha dedicado a la educación, es también abogado, trabaja en el despacho de la primera dama, tiene su consultorio independiente. Podríamos decir muchísimas cosas de Gil Germán y que nos ha acompañado en otras ocasiones. Y hoy también ha aceptado nuestra invitación para hablar de un tema que él maneja muy bien, porque él tiene una corriente psicológica que le ayuda a conocer estos temas. Gil, bienvenido a este programa una vez más. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de haciendo conciencia de mi inconsciente. ¿Qué les parece? La primera pregunta que tengo para Gil es saber si nosotros realmente pueden pasarnos cosas de las cuales no nos demos cuenta, Gil. ¿Cómo es eso de que yo no estoy muy consciente de que las cosas están pasando? Así es. Justamente el objetivo fundamental de trabajar este tema es que nos demos cuenta lo importante que es justamente conocerse a sí mismo. Mientras yo más me conozco a mí mismo, mucho más éxito voy a tener en la vida, mucho más conciencia voy a tener sobre mi existencia, y no solamente sobre mí, sino también sobre las personas que están a mi alrededor. Entonces así es. Muchas veces creemos que estamos muy seguros de sí mismos, de que lo manejamos todo, pero es una falsa. Realmente son más las informaciones que desconocemos de nosotros mismos que las que conocemos. Es decir, que hay todo un mundo que está detrás de nuestras acciones que nosotros los desconocemos. Entonces, de alguna manera es importante hablarle a la gente sobre esto para que aprenda qué hacer para
darse cuenta de esas cosas que están ocultas dentro de nosotros mismos. Qué bueno. Vamos a tratar de definir entonces qué es el inconsciente. ¿Cómo podríamos definir esa parte nuestra que llamamos el inconsciente? Sí, el inconsciente, la palabra inconsciente, que es un concepto bastante viejo, no solamente no nace en el psicoanálisis, más bien el psicoanálisis lo hace suyo, y es para tratar de explicar ese espacio del psiquismo donde están guardados todos estos deseos, sentimientos, emociones que están ahí en ese lugar que no podemos ubicar en qué lugar del cerebro, ni mucho menos, porque no es un lugar físico, es más bien es en el psiquismo que están ubicados, y que todas esas situaciones que están ahí, muchas veces deseos, prohibiciones, deseos, sentimientos, emociones, emociones de rabia, de miedo, de deseos prohibidos, todo eso, todas esas situaciones pues se van a un lugar que le llaman el inconsciente, donde antes se creía que era una especie como de túnel, ¿cómo le llaman a estos edificios que tienen? Un sótano. Sí, como algo así como un sótano. Y antes se creía que para poder accesar a este lugar había que bajar, pero ya hoy se sabe que no, que están a la luz del día, que están ahí claritos. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo identificar, y justamente eso es lo que yo pretendo hacer en esta ocasión. Qué bueno. Enseñar a la gente cómo identificar el inconsciente, cómo se expresa, las diversas formas que el inconsciente se le ingenia para presentarse. Ok, ¿y cómo se forma eso que llamamos inconsciente, Gil? ¿Cómo es que se forma? Tú sabes que desde que una persona nace, comienza a recibir una serie de estímulos, ¿verdad?, externos, que pueden ser estímulos de alegría, de tristeza. A través de los 5 sentidos, pues captamos muchas cosas, muchas informaciones. Por ejemplo, cuando somos niños, muchas veces nos descalifican, muchas veces esa palabra no ese no tan repetido, y entonces de alguna manera vamos reprimiendo toda una serie de situaciones al cual nosotros como niños no podemos enfrentar. Entonces poco a poco todas esas represiones que se van produciendo pues van conformando lo que es el inconsciente. Y no solamente a través de nuestra familia, la cultura misma nos impone cosas. Y tú dirías, bueno, pero es que la imposición que nos da la cultura, por ejemplo, en el caso de la ética, no robar, no matar, toda una serie de comportamientos que están mediados por la cultura, que como persona civilizada, si tú a un niño lo dejas que haga lo que él quiera, va a salir un psicópata, va a salir una persona totalmente desordenada. Sin embargo, el inconsciente, que es totalmente irracional, pudiera gozarse de ser, digamos, de hacer lo indebido inclusive. Entonces todo eso es lo que el inconsciente, lo que el psiquismo hace, que reprime todas esas situaciones, se van guardando, pero ojo, no renuncia. O sea, uno no renuncia a esos deseos, muchas veces, la mayoría de veces prohibidos. Entonces, uno lo que hace es que se asume lo que la cultura dice, pero no logramos nosotros renunciar a ello. Entonces están ahí en esta dimensión, en el inconsciente. Entonces poco a poco, en la medida en que vamos creciendo, vamos acumulando más cosas, hasta que llega un momento en que mientras más cargados estamos
está en el inconsciente, mucho menos libre vamos a ser, mucho menos creativa vamos a tener y naturalmente la vida puede ser mucho más complicada. Una pregunta muy importante, que es tal vez la base de lo que queremos aclarar. ¿Cómo yo puedo identificar el inconsciente si es algo inconsciente? Es bueno decir que muchos le llaman esto el fondo emocional. El fondo emocional, que no es más que el propio inconsciente, es ese saquito que llevamos cargado de miedos, de alegría, de tristezas, de descalificaciones. Muchas veces que los padres cuando se ponen rabiosos, muchas veces decimos a los niños, tú no sirves para nada, quítate, no quiero verte cerca de mí, qué sé yo, todas esas cosas de alguna manera, lo que el niño siente en ese momento, en vez de expresárselo a su papá o a su mamá, lo que hace es que lo internaliza. Pero afortunadamente podemos identificar el inconsciente. ¿Cómo? ¿Cómo se expresa? Una manera es, hay un trabajo que publicó Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, donde se establecen las llamadas formaciones del inconsciente. O sea, cómo se expresa a través del síntoma. O sea, siempre el síntoma, un síntoma, llámese cuando usted está ansioso, cuando usted está deprimido, cuando usted está súper estresado y usted no sabe explicar el por qué usted se siente mal y usted no puede explicar de una manera material por qué se siente mal. Entonces son síntomas que encubren que detrás de esos síntomas están situaciones ya de tipo inconsciente, que naturalmente para poder descubrir eso hay que descifrar ese síntoma, ver qué significa eso. Pero no solamente el síntoma, también a través de los sueños. El inconsciente se expresa de manera fehaciente a través de los sueños. O sea, todo el mundo sueña en la noche y los sueños no son más. Usted sabe que cuando estamos durmiendo, la conciencia está dormida, entonces el inconsciente, ahí aparecen todas esas. Sin embargo, aún en el sueño, nosotros no soñamos esos contenidos que tenemos ocultos ahí, sino que el inconsciente lo que hace es que lo disfraza. Soñamos, no podemos soñar volando, no podemos soñar que alguien querido ha fallecido, no podemos soñar muchísimas cosas, pero que el sueño no se puede tomar de manera textual, sino lo que significa. El sueño está lleno de símbolos, de representaciones. Pero hay gente que interpreta sus sueños. Sí. Y buscan la lotería, el juego. Bueno, porque siempre los sueños han sido, tenido mucha interpretación. Hay quienes los adivinos, por ejemplo, siempre lo vinculan a mensajes. En épocas se creían que eran los dioses que les hablaban a través de los sueños, a través de revelaciones. Sin embargo, los sueños son un contenido inconsciente que es importante identificarlo, analizarlo, interpretarlo, porque los sueños están compuestos por situaciones que subyacen en el inconsciente de cada persona. Pues están primero el síntoma, están los sueños, están los actos fallidos. Los actos fallidos son muchas situaciones que nos ocurren en la vida y, por ejemplo, cuando nos equivocamos, los olvidos, las equivocaciones, muchas veces por llamar a María llamo a Juana, muchas veces se me queda la llave de la casa. Por eso es que te traicionó el inconsciente. Para el psicoanálisis, los olvidos no son casuales, siempre tienen una intencionalidad y se dice que a través de un acto fallido el inconsciente se delata, o sea, nos delata a nosotros más bien. Porque una vez un científico se iba a casar y él se prepara, se pone todo su traje y esas cosas, entusiasmado a casarse, y cuando él
se fue para la iglesia, la novia lo estaba esperando en la iglesia y él se le olvidó y en vez de ir a la iglesia se fue al laboratorio. Él inmediatamente se dio cuenta que lo de él no era casarse, sino que lo de él era el laboratorio. Sin embargo, el acto fallido, ese olvido, no es más que una revelación del inconsciente de cuál era su verdadera intencionalidad. Entonces, un acto fallido es muy importante interpretarlo, porque siempre nos dice algo de nosotros mismos. Y también están los actos sintomáticos. Los actos sintomáticos son curiosos porque son situaciones que nos pasan día a día, nos pasan a todos. Por ejemplo, te invitan a un evento importante, que sea una cena familiar, y de repente tú agarras algo en la casa y te cortas. O sencillamente movimientos involuntarios. Hay personas que constantemente viven, la gente llama manía a eso. Personas que se pasan mucho la mano por la cabeza, personas que tienen mucho movimiento, y cada una de esas cosas tienen de alguna manera una significación. Y finalmente a través del chiste. O sea, aunque la gente no lo crea, el chiste es una manera inconsciente de expresar cosas. A través de un chiste podemos nosotros burlarnos de alguien, podemos agredir a alguien, y por medio de un chiste también podemos expresar júbilo, pero también un chiste puede ser para ser irónico con alguien. Qué bien. O sea, son maneras de cómo podemos ver el inconsciente. Está muy interesante todo esto, amigos televidentes. Sobre ello vamos a continuar hablando cuando regresemos después de la pausa. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Administra subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos.
El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente. Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es Mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético, excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años. Pechito todavía. me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad. No me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde es que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. O tabletas. Puede ser. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Amigos televidentes, estamos hoy en compañía del psicólogo Gil Germán hablando de lo que es el inconsciente y cómo nosotros podemos, diríamos, hurgar, conocer, explorar para tener un mayor conocimiento de lo que realmente somos. En el primer segmento estuvimos hablando de lo importante que es que nosotros tomemos conciencia de que tenemos esa parte, de cómo se forma el inconsciente, de que no hay casualidad, sino causalidad cuando a uno le pasa cualquier cosa, que uno se dice, oh, me pasó esto, aquello, lo otro, y él puso algunos ejemplos interesantes de a veces hasta una pequeña herida que usted se da mientras está haciendo alguna tarea, eso puede significar algo, y cómo podemos nosotros sacarle provecho a esos detallitos que nos llevan a conocer cómo es que actúa el inconsciente. Me gustaría, Gil, ahora hablar de cuál es la relación que hay entre el inconsciente y la conciencia. ¿Qué podrías decir? Sí, es interesante porque hay una interconexión entre ambos. Sin embargo, hay una particularidad en el inconsciente, y es que el inconsciente es independiente, o sea, él se dirige a sí mismo, cosa que la conciencia no puede hacer. Mientras la conciencia está supeditada al inconsciente, el inconsciente no necesita de la conciencia para sobrevivir. O sea, el inconsciente es libre, es irracional, aparece donde se le ocurra, no importa en qué lugar. Sin embargo, la conciencia no es así. En la conciencia nosotros planificamos, nosotros ¿verdad? Trazamos las pautas que vamos a hacer y ese tipo de cosas. Sin embargo,
en todas las cosas que hacemos, de alguna manera, está presente el inconsciente. El inconsciente se cuela, siempre se va a colar. Y se plantea que es imposible que lo evitemos, porque él es quien dirige de alguna manera la vida de él. Sin embargo, en la medida en que los identificamos y aprendemos a cómo reconocerlo, asimismo la conciencia, nuestra parte consciente, se va a robustecer, se va a fortalecer, y nuestras acciones van a ser mucho más contundentes y mucho más conscientes, dicho sea de paso. Qué bien. Bueno, estoy cada vez más sorprendido y más interesado en esto, Gil, porque a veces nosotros le damos poca importancia al inconsciente y tiene una importancia tremenda. En la medida en que nosotros podemos conocer el inconsciente, vamos a estar mucho más claros. Y hablando de la conciencia, que ya tú explicaste la diferencia, según estuve mirando, hay algunos errores que la conciencia comete, y hay por lo menos 3 errores de la conciencia. Uno de ellos es, dice, el error de la eternidad, otro es el error de la individualidad y otro es el error del pleno dominio. ¿Cómo tú podrías explicarnos? El error de la eternidad es que viene justamente del inconsciente. Nosotros inconscientemente nos creemos eternos, o sea, vivimos como si nunca fuéramos a morir. Vivimos un apegamiento enorme, un apego enorme a las cosas materiales, a las amistades, a la familia, a las cosas materiales que tenemos, a todo. Y prácticamente jamás pensamos que vamos a morir. O sea, es como si fuéramos eternos. Y entonces eso se plantea como un error de la conciencia, porque la conciencia es la que actúa, es la que planifica, y no es que estemos, digamos, todos los días mirando a la muerte al lado nuestro, pero sin embargo, estar consciente de que ella es parte de nuestra existencia. Es más, la vida no significa nada sin la muerte. Entonces, lo que lo vemos desde el punto de vista de la evolución, que pasamos a otro plano, ¿no? Entonces, yo creo que es saludable el aceptar de que cada persona que existe, que vive, va a llegar un momento en que va a dejar de existir. Eso, solamente aceptar eso, va a permitir que yo sea más considerado con los demás, que yo sea más solidario con los demás, que yo sea más humilde con los demás. Se dice que vivimos mejor cuando estamos conscientes de la muerte. Así es, que yo sea más humilde, que yo ame más a los demás, porque el único momento que yo tengo para amar es ahora. Entonces, si yo estoy consciente de eso, yo aprovecho de manera efectiva cada momento. ¿Y la individualidad, Gil? ¿Cuál es el error? El error de la individualidad es un error de creernos de que somos seres únicos e individuales, y no es así. O sea, nosotros existimos gracias al otro. Fíjate que al momento de la concepción no se da sino que con la presencia de otra persona. Tiene que haber un hombre, una mujer, para que haya la concepción. Sabemos, por ejemplo, ya de los nacimientos in vitro. Sin embargo, para que eso se dé, tienen que haber la mano del otro para que pudiéramos existir. El ser humano definitivamente es un ser social y tenemos siempre que estar vinculados a otro. Entonces, el tener una conciencia colectiva, no una conciencia individual, nos ayuda a nosotros, inclusive, que cuando yo tiro un papel a la calle, por ejemplo, cuando yo tiro un vaso plástico a la calle, yo, si tengo una conciencia colectiva, me doy a dar cuenta de que yo me estoy agrediendo a mí mismo. Claro. De que cada vez que yo agredo al medio ambiente, que cada vez que yo ensucio, me estoy ensuciando a mí también. Porque yo tengo una conexión con los demás, con la humanidad, con el universo. Entonces, estamos interconectados. Entonces,
la individualidad es zoológica. O sea, porque el animal solamente lo que quiere es preservar su territorio. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia colectiva, eso nos ayuda grandemente. Y la individualidad es un concepto también de un error que se plantea ya en la conciencia. Y el último dice error del pleno dominio. Sí, creer que realmente el yo es como que cada quien es el papaupa, ¿no? Que lo puedo todo. Que lo puedo todo, lo domino todo y que no hay nada que no esté bajo control. Y es falso, porque está comprobado que el 85% de nuestra vida está mediada por el inconsciente, no por la conciencia. La conciencia es no más de un 10 o un 15% lo que tenemos dominio justamente de ella. Lo demás es inconsciente. Es más, por eso es que para el psicoanálisis no hay casualidad. Por ejemplo, hasta el yo estar acá, el que estemos juntos, no es casual. Siempre hay motivaciones inconscientes que hacen que los hechos se den como se den. No es casual de que yo tenga a la compañera, a mi esposa que tengo. No es casual que yo tenga los amigos que tengo. Entonces, estar consciente de eso es muy importante y lo valoro mucho más. Qué bien. Quería preguntarte, dice, ¿es posible que una persona se boicotee a sí misma sin tener conciencia de que se está haciendo...? Lamentablemente, el gran problema de las personas es que constantemente tienden a boicotearse. Boicotearse su felicidad, boicotearse su momento de felicidad, boicotearse su salud, inclusive. Hay veces que extrañamente nos enfermamos porque inconscientemente, enfermándonos, conseguimos cosas. Es lo que en psicología le llaman la ganancia secundaria. O sea, si yo estoy enfermo, voy a tener cuidado, la esposa ya no va a decir que me va a dejar porque estoy enfermo. Y eso lo aprendemos desde niños, inclusive, ¿te recuerdas? O sea, a manipular. Los niños son expertos en este tipo de cosas. Y muchas madres también, no sé si se han dado cuenta, muchas madres que para manipular a los hijos o para evitar que salgan a la calle, dicen, mira, ustedes lo que me quieren es matar, ¿verdad? Le dice, y lo van a lograr, me van a encontrar dura como un palo, me van a matar, eso es lo que ustedes quieren, matarme. Entonces, todas esas son manipulaciones que la persona no se da cuenta que son neuróticas, Entonces, hay una serie de situaciones en las que nosotros, porque la abuela o la madre que dice eso, no le está produciendo culpa al hijo, sentimiento de culpa, y también ella está boicoteando, digamos, lo que es la felicidad, lo que es sentirse bien conjuntamente con sus hijos. Entonces, Gil, ¿cómo podemos mejorar nuestra conciencia para que sea más eficiente? Claro, una manera de mejorar nuestra conciencia para que sea más eficiente es conociendo que yo soy algo más de lo que muestro. Y es el ser, o sea, el bien ser, aspirar a construir un bien ser. Y un bien ser no nace de la nada. Un bien ser se construye con un bien hacer. Y el bien hacer construye una buena persona, consciente de su realidad, consciente de su existencia, consciente de que realmente no es eterno, que vas a morir y que el día a día tiene que aprovecharlo a plenitud. Pero ¿cómo yo aprovecho el día a día a plenitud? Con las cosas que tengo. Comenzando ¿por quién? Por mí mismo. Yo soy de los que creo que todos los días debemos piropearnos,
Sí, qué bien, oye, pues, qué bien yo me veo, qué bien. Piropear, halagar a la gente que está cerca de uno. Eso se llama vivir. Que a tu compañera, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, llamar a alguien, mira, te estoy llamando porque realmente tú eres importante para mí y yo te quiero mucho. Todo eso, de alguna manera, ayuda a que vivamos el aquí y el ahora y que podamos ampliar los niveles de la conciencia. Hay veces que vivimos como sonámbulos, una especie como de limbo, una especie de letargo, porque pasa de todo y no nos damos cuenta de nada. Entonces, Gil, yo sé que has tratado de explicar lo importante que es que nos conozcamos bien, cómo funcionamos. De hecho, este ha sido un programa muy psicológico. El público estará esperando entonces saber si realmente cuando uno tiene esa conciencia de quién es, va a ser más efectivo en la práctica. Pero eso lo vamos a responder cuando regresemos después de la pausa. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La CISALRIL protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. la Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. CISALRIL es para ti, comprometidos con el bienestar de los dominicanos. El motivo principal porque vengo al Body Shop es mantenerme en forma. Ya que me gusta la vida saludable, totalmente.
Desde que hago ejercicio tengo muchísima pila. Mi objetivo en el gimnasio es mantenerse en forma, mantenerse saludable. Un cuerpo super hot. El hecho de que me puedo mantener en salud. Para mí es básico. Parte favorita del día. El personal del gimnasio es excelente. Máximo. Me siento mucho más saludable, más atlético, excelentemente bien, muy bien. Mira, 54 años, pechito todavía. me siento mejor, me siento más joven. Con más agilidad. No me canso tanto, tengo más energía. Los resultados han sido los mejores y los esperados. Más de lo que yo pensaba. Y espero seguir logrando mucho más. Y nada, todo sea por salud. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Muy bien, amigos televidentes, entramos ya a nuestro segmento final. Hoy hemos estado hablando con el colega y amigo psicólogo Gil Germán, quien de una manera magistral ha estado explicando quiénes somos y cómo tenemos eso que llamamos inconsciente. Habíamos dejado en el segmento anterior una pregunta en el aire. Después de explicar en detalle lo que es el inconsciente, cómo se forma, lo importante que es que nosotros tengamos conciencia de quiénes somos, le preguntaba para que ahora conteste, ¿realmente una persona va a ser más exitosa si se conoce mejor a sí misma? ¿Qué tú puedes decir? Definitivamente que sí. Cuando una persona tiene dominio de su conciencia, dominio de sí mismo, que siempre anda buscando conocerse más a sí mismo. Y yo te quiero decir cómo conocerse más a sí mismo. Hay muchas herramientas. Ahí está la meditación, la contemplación, conocer, estar atento a estos temas a través de libros de autoayuda son muy importantes. Accesar a estos contenidos, a estos temas. Y naturalmente que mientras yo más me conozco a mí, voy a tener mucho más éxito en la vida en todo sentido de la palabra, como padre, como hijo, como esposo, como todo, porque vamos a tener mucho más dominio de mi existencia. Mientras yo más dominio tenga de mí mismo, voy a hablar menos mentiras. Mientras más dominio yo tenga de mí mismo, voy a ser más certero en mis proyectos. Porque el que tiene un dominio de su existencia, de sí mismo, es una persona que no se autoengaña. Es una persona que sabe reconocer sus debilidades. Es una persona también que sabe reconocer sus grandezas, sus fortalezas.
y sabe que no vive solo, que en la medida en que crece, también el otro tiene que crecer. Y yo creo que si llevamos esa filosofía, seremos, es lo que los humanistas llaman una personalidad eficaz, o total, como ellos dicen, o sea, a través de experiencia, que cada experiencia en la vida sea una experiencia cumbre, como hablan los humanistas. Qué hermoso. Y a propósito de meditación, quiero presentarles a ustedes un libro que acaba de salir, está todavía calientico. Es un libro de mindfulness, que es meditación. Se llama Mindfulness, Inteligencia Energética, cuyo autor es el empresario Alberto Nogueira. Yo les hice una colaboración a ellos y tengo un capítulo en ese libro sobre diferentes meditaciones. Ahí van a encontrar por lo menos unas 7 meditaciones de mindfulness, donde la persona también puede adquirir conjuntamente con el libro los CD o las grabaciones que acompañan para entrenarse realmente en esas prácticas de meditación. Es un libro excelente. El prólogo lo escribió el doctor César Mella y me gustaría el final del prólogo del doctor César Mella leerles como dice las 3 últimas líneas. Dice: te invito a leer y releer este aporte. Te convoco a practicar sus consejos y te aseguro que tu vida cambiará positivamente. César Mella, médico psiquiatra, que escribió el prólogo. Hay un capítulo entero que es de mi autoría sobre las meditaciones y el libro en su integridad es del empresario Alberto Nogueira, quien expone su experiencia con una empresa importante de este país para explicar cómo se puede llevar a las empresas la meditación. Si a alguna persona le interesa adquirirlo, pueden comunicarse en este teléfono, anótelo, el 809-519-2316. Les repito, 809-519-2316. También podrían en mi consultorio adquirirlo, sobre todo mis pacientes. Recuerden mi teléfono, el 809-482-9999, 809-482-9999. Soy Pedro Acosta. Y ya, Gil, estamos arribando a nuestro segmento final. Me gustaría que dejaras en la conciencia que estamos hablando, inconsciente, conciencia, en la conciencia de los amigos televidentes, un mensaje después de esa magnífica exposición que has estado haciendo. Sencillamente estar atento a nosotros, es darse cuenta de que existimos, de que tú existes, de que yo existo, y estar atento a uno, autocuidarse, velarse, vigilarse. Y estar atento también significa valorar lo que uno es y lo que el otro es. Nunca valorar solamente lo que yo soy, sino lo que el otro es, lo que el otro significa, el que está al lado mío. Y yo creo que si tenemos esa actitud colectiva del ser, pues vamos a crecer todos, vamos a ganar todos. Y en esa misma medida, pues yo pienso que esa conciencia se va a hacer mucho más abarcadora y vamos a tener mucho más éxitos en la vida. Qué bien. Sí. Me gustaría que dieras tu teléfono por si alguno de los amigos televidentes quiere comunicarse contigo, tal vez para consulta o cualquier otra cosa. Yo estoy en la Clínica Independencia Norte, que está acá en Arroyo Hondo. Ahí tengo mi consulta al 809-258-7206. Repite, por favor. 809-258-7206. Ese es mi Perfecto, contacto. Gil. Agradecemos de manera extraordinaria tu presencia y ha sido una participación excelente como siempre. Te agradecemos. Gracias. Y seguiremos aquí a tus órdenes.
Buenas tardes. Un placer. Encantado. Gracias.